En el video anterior mencioné mis intenciones en ayudar y contribuir a mejorar de alguna manera nuestra realidad. ¡Ja! No puedo ser más inocente. ¿Cómo pretendo ayudar a otros si a veces no puedo ni conmigo mismo? Así que apelando a la sabiduría de los colectivos, expongo yo desde mi perspectiva lo que considero de importancia y como si de terapia se tratara, indago sobre las cuestiones que me hacen ser como soy, esperando un eco en aquellos que, al igual que yo, comparten esta realidad. Primero, he considerado necesario presentar información personal para dar contexto a mi discurso, pero como el yo no existe sin el tú, es necesario que describa el contexto de el nosotros. Nosotros, nacidos en El Salvador entre 1981 y 1994, somos la generación que nació en medio de una guerra, primero armada y luego transportada al terreno social. Una guerra que recordamos cada uno de una u otra manera. Y solo por ese hecho deberíamos de ir a terapia para superar uno que otro trauma y así evitar mucho de lo que está pasando hoy. Y es que somos un nudo de nervios entre ansiedad, miedo y desesperanza, y vamos tirando poco a poco con pequeños shots de alegría momentánea, de placebos, de sábado en sábado, de pago en pago, haciendo de nuestra vida una tragicomedia y disfrazando en forma de chiste nuestra triste realidad. Pero ¿cómo puedo hablar yo de terapias si la gran mayoría de nosotros tenemos trabajos precarios que apenas dan para resolver y llegar a fin de mes? En todo caso, los que tenemos trabajo, porque los que estamos en paro tenemos que rebuscarnos todos los días para la comida, para el recibo de la luz, para comprar el tambo de gas. Y cuando una emergencia inesperada llega, o somos víctimas de otro más listo, muchos de nosotros caemos en deuda con bancos y al más no haber con usureros, prestamistas que si no les pagas te amenazan a muerte, de estos que te desalojan, que te dicen que te vayas y les dejes la casa si es que tienes suerte. Otros muchos de nosotros no tenemos ni siquiera propiedad, ni trabajo, nadie nos da crédito. Tenemos que hacer de nuestro día a día una lucha por sobrevivir. No hay tiempo para pensar en terapias. Metidos en junglas de concreto, en suburbios que carecen de los más mínimos servicios básicos, de estos que se inundan de basura porque no hay tren de aseo, donde es costumbre quedarse sin agua potable, porque los que antes eran cafetales, ahora son centros comerciales, calles, edificios y casas, centros de adoración al dinero, como diría mi tío abuelo el revolucionario. Si tenemos suerte y nuestros padres se alimentaron bien, si nuestra madre no sufrió desnutrición y nacimos sanos, a lo mejor podemos optar por el comercio informal. Si hemos desarrollado algún talento, damos show en los semáforos o hacemos joyería artesanal. Y si nuestras habilidades son más limitadas, nos dedicamos a reciclar basura, botellas, latas, y si no, a pedir en las esquinas. Somos los que por hambre aprendimos a oler pega y a fumar marihuana para poder dormir. Y hay quienes que nacimos entre cerros y ríos, que poco a poco se han ido reduciendo, y lo que antes era campo libre, ahora son propiedades cercadas. Ya no hay dónde ir a traer leña, dónde ir a acarrear el agua. La fruta ya no es gratis. Llamábamos a los perros de la calle aguacateros, porque había aguacates hasta para ellos. Ahora ya no hay nada. Y muchos de nosotros, sumergidos en la tristeza, caemos enfermos de alcoholismo. Perdemos la esperanza y solo nos queda consolarnos los unos a los otros en las calles. Compartimos nuestras penas y nos reímos de ellas porque nos resignamos a que así será nuestro fin. Y solo lo estamos esperando. Muchos crecimos sin padre, ya sea porque los mataron en la guerra o se fueron para el norte. Los que tuvimos soporte económico logramos estudiar, pero no teníamos una figura de autoridad porque nuestros abuelos no conocían letra, y eso a veces les hacía sentir inferiores ante una nueva generación. Eran mejores tiempos,
Éramos más inteligentes. ¿Qué podría salir mal? La guerra había exiliado a muchos de nuestros hermanos mayores, a tíos y primos que, al no haber más, migraron para la tierra de las oportunidades. Allá las cosas eran diferentes, otra cultura, otro idioma. La gran mayoría se las arregló para hacerse de un lugar en ese nuevo mundo. Muchos ahora son empresarios exitosos o trabajadores estables. Pero no todos cayeron en tierra fértil. Algunos se encontraron con una sociedad que se regía por el color de piel, por el estatus económico, una sociedad que se divide por barrios y calles en lugar de montañas y ríos. La USA era la cuna de la fiesta en los 80 y en las calles la droga era el bien que más circulaba. Y como es una constante, siempre hay aquellos menos afortunados que caen en desgracia. No había de otra, adaptarse o morir, así que aprendieron a vivir entre pandillas callejeras, armas y drogas. Ya en los 90, en El Salvador las cosas estaban mejorando, el café estaba en su auge y muchos de nosotros crecimos entre cafetales. Las cosechas eran buenas y aunque no teníamos dinero, por lo menos había suficiente comida. Nos reuníamos por las tardes para jugar a la guerra con semillas de café, íbamos en caravana al río y podíamos pasar hasta altas horas de la noche jugando en la calle, buscando luciérnagas, y cuando la luna llenaba, la luz nos dejaba hacer figuras con sombras y contarnos historias que salían de nuestras mentes. Éramos felices y no lo sabíamos. Pero de la noche a la mañana, como si de un mal sueño se tratara, llegaron sin avisar desde la USA esos tipos con zapatos blancos y pantalones caídos, de esos que usaban gorra recta y cabeza rapada. Eran nuestros hermanos, primos y tíos, que se fueron años atrás y que se habían convertido en algo que nosotros jamás habíamos visto antes. Hablaban diferente, escuchaban otro tipo de música, eran más grandes que nosotros y sabían más del mundo que nosotros. Muchos de nosotros que no teníamos familia, que nuestros padres habían muerto o que a lo mejor estábamos viviendo con un familiar o encargado que nos maltrataba, nos agarraban como hijos de crianza que éramos, encontramos en las drogas que nuestros hermanos que aprendieron a usar en el norte nos dieron. El alivio emocional que andábamos buscando, ese discurso de ser como una familia, ese sentimiento de hermandad y la promesa que con ellos nada nos iba a hacer falta. Poco a poco fuimos evolucionando en nuestra forma, nos contaminamos con sueños de grandeza y ya no estábamos dispuestos a trabajar por tan poco, porque queríamos vivir como en la USA. Así pues, la guerra de pandillas que se vivía en las calles de los Estados Unidos se transportó a El Salvador. Y mientras unos nos volvimos gángster, que decidimos tomarlo todo por la fuerza, otros nos convertimos en víctimas, ya no solo de la guerra civil armada, ya sea porque nacimos temprano en los 80 y tenemos recuerdos crudos de la misma, o principios de los 90 y algún familiar cercano haya muerto o haya quedado lisiado, o tenemos padres que no les queda más que ahogarse en alcohol para no recordar lo que vivieron y lo que viven, de esos que regresan a casa borrachos, a pegarle a la mujer y a los hijos, a descargar toda su frustración, y esto sin tan siquiera saber por qué, sino también víctimas de aquellos que siendo víctimas, decidieron convertirse en victimarios y cobrarle a sus propios hermanos, muchas veces con sangre, lo que la vida les había hecho. Así poco a poco nos fuimos dividiendo, mientras los cafetales se convertían en colonias, las colonias crecían en pueblos, estos en villas y las villas en ciudades. La división hizo que escapáramos los unos de los otros. Los que no tuvimos suerte y fuimos víctimas de pandillas, quedamos en medio de esa guerra entre territoriales extremistas, capaces hasta de crear mini estados donde la autoridad del gobierno no tiene control. Otros, los más afortunados, levantamos muros en nuestras propiedades, contratamos seguridad privada para defendernos y tachamos de peligrosos a todos aquellos que no pertenecen a nuestro círculo, rezando para que esa guerra callejera no nos alcance. Así crecimos, divididos, desconfiados, unos viviendo con el miedo constante de caer víctimas del crimen, con la incertidumbre de que tarde o temprano nos toque a nosotros, y los otros, los que nos sentimos con el derecho de sembrar el terror a nuestros propios hermanos,
como si de villanos de una película se tratara. Pero no todo ha sido malo. Nuestra infancia en los 90 nos permitió crecer y adaptarnos a la era digital. Hemos sido testigos de la evolución tecnológica acelerada. Vimos la llegada de la cuarta generación de videojuegos, los celulares, las computadoras, el Internet. Y si hemos sido afortunados aún más y tuvimos acceso a ella, eso nos conecta y nos da trabajo a muchos ahora. Nuestros hermanos mayores van rascando los 40 y los más pequeños se acercan a los 30 y muchos ya somos padres y madres de familia. Y es por esta razón que es fundamental hacer este ejercicio, para que nos comprendamos mejor y nos demos cuenta que no estamos solos y lo que nos pasa a nosotros le está pasando al mundo. Y lo más importante, para conectar con nuestros hijos y superar esas barreras generacionales, es momento de detenernos un poquito y prestar atención a lo que estamos haciendo ahora, porque de ello depende nuestro futuro. ¿Qué sociedad les espera a nuestros hijos? ¿Qué tipo de sociedad nos espera con los hijos que estamos criando? ¿De qué manera los estamos educando? No solo a los nuestros, porque ellos no están solos, son parte de una generación. Nosotros también fuimos niños y heredamos una realidad creada por nuestros mayores, y ahora nosotros somos artistas de esta realidad que estamos creando para nuestros hijos. Dale like si te ha gustado. Déjanos saber tu opinión sobre el tema en la caja de comentarios. Suscríbete para ser parte del colectivo que queremos formar. Muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.